señor ministro, el asunto no solo es de individualizar responsabilidades penales disciplinarias de un grupo de militares comprometidos en estos hechos. El asunto va mucho más allá. Y repito, lo hacemos en defensa de la legitimidad de las fuerzas militares y del principio del monopolio de la fuerza en manos del Estado, que es un principio también democrático. Aquí se necesita revisar la doctrina, superar la doctrina del enemigo interno. Aquí se necesita insistir en procesos de formación a la luz de una doctrina distinta, de una doctrina verdaderamente democrática. Aquí se necesita reformar todos los asuntos referidos a los mecanismos de ascenso. Aquí no podemos seguirnos lavando las manos. Los ministros traen unos oficiales para que sean ascendidos, los congresistas presentan unas ponencias positivas, todo el mundo aplaude y después nadie responde cuando ocurren estas cosas. Eso hay que superarlo. Y por supuesto que hay que establecer las relaciones de esto que está pasando con el poder político, con sectores políticos, para que haya garantía de no repetición. En segundo lugar, señor ministro, usted ha hecho una interpretación jurídica, pues yo le traigo normas jurídicas que rompen esa decisión suya de ocultar la información que nosotros estamos reclamando. Por ejemplo, la ley de transparencia, la 1712 del 2014, señala en el artículo 21 que, comillas, las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones. Pero también le puedo traer, por ejemplo, la ley de inteligencia y contrainteligencia. Parágrafo 1 del artículo 33 dice: el presidente de la República podrá autorizar en cualquier momento, antes del cumplimiento del término de la reserva, la desclasificación total o parcial de los documentos cuando considere que el levantamiento de la reserva contribuirá al interés general. Hay sentencias de la Corte que, por ejemplo, esa reserva no puede aplicarse cuando hay violaciones graves a los derechos humanos, cuando se afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y hay una pregunta que quiero hacerle, señor ministro. Usted acude a la reserva legal para no entregarnos la información a nosotros que somos las víctimas de estas chuzadas, porque usted acude al mecanismo de la reserva de sumario, etcétera, etcétera. Pero le quiero decir lo siguiente: el lunes, apenas este lunes, señor presidente del Congreso, el señor ministro nos mandó una información reservada a todos los congresistas. Entonces, ¿cómo así que se aplica para un debate del Centro Democrático y no aplica para este debate en relación con un asunto en el que nosotros somos víctimas? Y quiero terminar respondiéndole al señor expresidente Uribe, al senador Álvaro Uribe. Yo le quiero decir, doctor Uribe, que yo fui chuzado en su gobierno en el año 2003. En marzo del 2003, por el Departamento Administrativo de Seguridad y por el G3, del DAS que fue creado en su gobierno. Y ese mismo G3 luego chuzó y luego persiguió a Claudia López, a León Valencia y a Ariel Ávila en el año 2005, precisamente cuando estaban adelantando las investigaciones sobre la parapolítica. Y para nadie es un secreto la articulación política de la parapolítica con su gobierno. Eso es absolutamente evidente. Hay también suficientes evidencias de que, por ejemplo, en presidencia recibían la información del G3. Y como el señor presidente, cada vez que yo controvierto, cada vez que yo discuto con el Centro Democrático, me saca lo del carrusel de la contratación de Bogotá, le quiero aclarar lo siguiente. Primero, yo fui el denunciante del carrusel de la contratación con otros 4 concejales, contra los concejales uribistas. Segundo, he sido testigo de la Fiscalía en todos los procesos, o en casi todos, en donde se han condenado a los culpables del carrusel. Y en tercer lugar, para que sus memorias selectivas no lo siga traicionando, entre comillas, doctor Uribe, los condenados, los concejales condenados en un 90% por el carrusel en Bogotá, eran los furibundos uribistas más recalcitrantes en el Consejo de Bogotá y los que le hicieron campaña para su elección y para su reelección. Muchas gracias, presidente.